Suma y resta de cubos. Primero vamos a analizar este producto notable o factorización, que es la suma de cubos. Em, Tenemos una fórmula asociada a ella que es a al cubo más b al cubo es igual a más b entre paréntesis por paréntesis a cuadrado menos ab más b al cuadrado cierre paréntesis. Por lo tanto, si es una suma de cubos, el primer paréntesis es suma más, y en el paréntesis que tiene los tres términos, el segundo término es negativo. Es decir, los términos que se ubican en los extremos son positivos y estos se multiplican. Por lo tanto, es como sacarle la raíz cúbica al a y la raíz cúbica al b para ubicar estos términos. Después los que están acá, simplemente ese es el primer término al cuadrado, menos la multiplicación de estos dos, más el segundo término al cuadrado. Bien, vamos a desarrollar algunos ejemplos de acuerdo a la suma de cubos. Y vamos a seguir el siguiente procedimiento. Para poder identificar si estamos trabajando con una suma de cubos, es importante tener claro dos cosas. Primero, que sean dos términos. Y que cada término, en este caso, sea un cubo exacto y que el exponente de la letra sea divisible por 3. Esas son las características que debe tener una suma de cubos para poderla factorizar. En el ejemplo A tenemos 64 a elevado a 6. Por lo tanto, vamos a interpretarlo como un cubo. 64 perdón, es 4 elevado a 3. Eso es 64. Más a elevado a 6 es simplemente lo que vamos a colocar dentro del paréntesis. Es este exponente dividido en 3. 6 dividido 3 da como resultado 2. ¿Sí? A elevado a 2 y ahora lo elevamos a 3. Pues 2 por 3 da 6. Pues bien, una vez que tenemos identificada o expresado en este caso, las potencias exactas en formas de exponente 3, simplemente aplicamos la fórmula. Esto quedará de la siguiente manera. Un paréntesis más cortito que el que está acá, ¿cierto? El signo más, aquí va el término que se ubica dentro del paréntesis, que es el 4, sin exponente, y después va el otro término que está dentro del paréntesis, a elevado a 2. Cuando me refiero sin el exponente, me refiero al exponente 3. Por lo tanto, simplemente, dicho de otra manera, colocamos lo que está dentro del paréntesis, ¿cierto? En cada uno, en este paréntesis más pequeñito que está acá. Ahí quedaría expresado. Y para construir el que está, este paréntesis más largo, simplemente podemos trabajar con esta expresión, siguiendo la fórmula. Esta fórmula que está acá, entonces quedaría primer término al cuadrado, 4 al cuadrado, 16. Después menos, multiplicamos estos dos. 4 por a cuadrado nos queda 4a cuadrado. Después más último término al cuadrado. A al cuadrado nos queda a la cuarta. Pues bien, aquí ya la hemos factorizado. Ejemplo B. Primer paso, expresarlo como cubo. El a ya está elevado al cubo, por lo tanto quedaría simplemente un a entre paréntesis elevado a 3. Más 125 es lo mismo que 5 entre paréntesis elevado a 3. Pues bien, ya tenemos identificado entonces el cubo y aplicamos la fórmula. Paréntesis pequeño, colocamos lo que está dentro del paréntesis, ¿cierto? Que está acá, que es el a, después el signo más, después el 5. Trabajamos con esta expresión, primer término al cuadrado, a al cuadrado, menos la multiplicación entre esos dos, 5 por a, 5a, más último término al cuadrado, 5 al cuadrado, 25. Y aquí nuevamente tenemos factorizado el ejemplo B. Ejemplo C. 1 más 216 m elevado a 3. El 1 siempre es un cubo exacto, por lo tanto lo vamos a escribir como cubo, quedaría 1 entre paréntesis elevado a 3. Después bajamos el más, 216 es 6, m elevado a 3 es simplemente m, aquí tenemos que hacerlo al mismo tiempo, y todo ello elevado a 3. Pues 6 elevado a 3, 216, y m elevado a 3, m elevado a 3.
Una vez identificado entonces los cubos, aplicamos la fórmula. Paréntesis pequeño de la factorización, colocamos los términos que están en los paréntesis. Primero el 1, después el más y el 6m. Recordemos, los que van en este paréntesis son estos que, valga la redundancia, van en los paréntesis pequeñitos. Posteriormente por paréntesis, y este primer término va al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 menos, recordemos que la fórmula indica menos, la multiplicación entre estos dos, 1 por 6m nos da 6m, más 6m al cuadrado quedaría 36m cuadrado, y cerramos paréntesis. Recordemos que 6m al cuadrado debemos elevar el número entero, 6 al cuadrado queda 36, y m al cuadrado queda m elevado a 2. Por lo tanto, aquí quedaría factorizado el ejemplo C. El ejemplo D, 8a al cubo más 27b elevado a 6. Lo expresamos en forma de cubo. Primero, paréntesis, el 8 es 2, pues 2 elevado a 3 da 8, y el a lo dividimos por 3, recordemos el exponente, nos queda a elevado a 1, y todo ello elevado a 3. Pues 2 elevado a 3 da 8, y a elevado a 3 da a elevado a 3. Más, recordemos que aquí tenemos que hacerlo los dos al mismo tiempo, la raíz cúbica de 27, o 3 elevado a 3 nos da 27, por lo tanto quedaría el 3. B dividimos por 3 el exponente, 6 dividido 3, 2, por lo tanto va un 2 ahí, y elevado a 3. Recordemos que siempre van a quedar elevado a 3. Finalmente aplicamos la fórmula, paréntesis pequeñito, colocamos estos términos que están dentro de los paréntesis que están aquí. Primero es 2a, el más y el 3b cuadrado. Después, paréntesis largo, vamos a colocar los términos que están, vamos a trabajar con este paréntesis de acá, ¿no? 2a al cuadrado nos queda 4a al cuadrado. Menos, porque la fórmula indica menos, la multiplicación de estos dos. 2 por 3, 6, y a por ab cuadrado, simplemente mantenemos las letras. Más el último al cuadrado, 3 al cuadrado son 9, y b al cuadrado, b a la cuarta. Aquí entonces hemos desarrollado el ejemplo D. Ejemplo E, con fracciones aplica lo mismo. Tenemos que calcular la parte cúbica del numerador y denominador. Por lo tanto, 125 es 5 elevado a 3. 216 es 6 elevado a 3. Y el P, que tiene exponente 9, recordemos, lo dividimos por 3 para saber qué exponente tendrá el paréntesis pequeñito que colocaremos acá. 9 dividido 3 da 3. Y finalmente todo eso lo elevamos a 3. 5 elevado a 3, 125. Entonces 6 elevado a 3, 216. Y P elevado a 3 elevado a 3 da P elevado a 9, pues se multiplican los exponentes para las letras. Más K, y para saber, recordemos que va a estar elevado a 3, simplemente dividimos por 3 el 12, 12 dividido 3, 4, lo que está dentro va a 4. Recordemos que siempre tiene que estar al cubo los paréntesis de afuera, siempre al cubo. Y ahora aplicamos la fórmula, paréntesis mediano, llamémosle, colocamos este primer término, el primer paréntesis pequeñito, 5 sextos, p elevado a 3, después el signo más y el k elevado a 4. El paréntesis más largo lo trabajamos con este, recordemos. Primero, primer término al cuadrado, 5 sextos p elevado a 3 al cuadrado, nos quedaría 25 partido 36, y p elevado a 3, ¿cierto? Nos queda p elevado a 6. Menos, recordemos que la fórmula indica que debemos multiplicar el producto entre el primer término y el segundo. 5 sextos nos quedaría 5. Recordemos que el k elevado a 4 está partido en 1. 5 por 1, ¿cierto? Da 5. Mantenemos las letras en el numerador. P3, K4, partido 6. Más el último al cuadrado, k elevado a 4, nos queda k elevado a 8. Por lo tanto, aquí hemos desarrollado entonces el ejemplo E. El otro caso es la resta de cubos. Y la resta de cubos es muy similar, obviamente, a la suma de cubos. Lo único que va a cambiar va a ser lo siguiente. El primer paréntesis en la suma era una suma, por lo tanto, si esto es una resta, el primer paréntesis queda como una diferencia o resta. Y la otra particularidad es que los otros términos del paréntesis más largo son todos positivos. Y de ahí aplican las mismas potencias que habíamos explicado anteriormente. Por lo tanto, si es una diferencia de cubos, el primer paréntesis es una resta
y los otros términos, los tres términos son todos positivos. Por lo tanto, vamos a hacer los siguientes ejemplos. En el primer ejemplo, 1 menos a al cubo. Recordemos que debemos expresarlo como cubos de estas maneras. Primero el 1 es cubo para todo, por lo tanto queda 1 elevado a 3, menos. Para la letra recordemos que debemos dividir por 3. 3 dividido 3, 1, por lo tanto queda a elevado a 1, o simplemente a, y eso es elevado a 3. Por lo tanto ahora ya tiene esta forma. Y ahora simplemente aplicamos la fórmula, paréntesis mediano, colocamos los que están dentro del paréntesis pequeñito, 1 menos el a por, y para construir el paréntesis más largo, el que tiene los tres términos, simplemente trabajamos con esta. 1 al cuadrado, 1. Pues debemos seguir esta fórmula. 1 al cuadrado, ¿cierto? En este caso toma la posición del a. Más, sabemos que aquí se multiplican, son todos positivos. Primer término por el segundo, 1 por a. Más segundo al cuadrado, a al cuadrado. Y lo tendríamos factorizado. En el ejemplo 2 tenemos x elevado a 6, b elevado a 9. Por lo tanto lo expresamos como cubo. Paréntesis, elevado a 3. Dividimos por 3 el 6 y nos queda x elevado a 2. Menos, paréntesis, ubicamos el b, dividimos por 3 al 9. 9 dividido 3, 3. Por lo tanto este queda elevado a 3 y todo lo demás elevado a 3. Recordemos que x elevado a 2 por 3, perdón, x elevado a 2 elevado a 3, 2 por 3, 6. Debe cumplirse lo que teníamos inicialmente. B elevado a 3 elevado a 3, 9, se multiplica, B elevado a 9. Pues bien, ahora simplemente aplicamos la fórmula, hacemos el paréntesis mediano, colocamos los términos que van en los paréntesis pequeñitos, x al cuadrado menos B elevado a 3. Por el paréntesis más largo, al que lleva los tres términos, y trabajamos simplemente con esta expresión. Primer término al cuadrado, x a la cuarta. Más la multiplicación entre estos dos, x al cuadrado por b elevado a 3, nos queda x cuadrado b elevado a 3. Más el último al cuadrado, ¿cierto? B elevado a 3 al cuadrado, nos queda b elevado a 6. Por lo tanto aquí la tenemos factorizada. Ejemplo 3, x al cubo menos 27. Lo llevamos a forma de cubo. X paréntesis. El 3 lo dividimos en 3, nos da 1, por lo tanto el exponente que entra dentro del paréntesis pequeñito es 1. Pero como el 1 es neutro como exponente no se coloca, por eso lo vamos a colocar como x nomás, elevado a 3. Menos, paréntesis, es como sacarle la raíz cúbica a 27 y eso sería 3. Y lo elevamos a 3. Pues 3 elevado a 3 es 27. Aplicamos la fórmula, paréntesis, colocamos los términos dentro de este paréntesis mediano, los términos que están dentro de los paréntesis pequeñitos, y el x menos el 3. Por, y para trabajar o completar el paréntesis que tiene los tres términos, trabajamos con esta expresión. X al cuadrado, x cuadrado. Más, recordemos que la fórmula siempre es primero al cuadrado y todo es positivo. La multiplicación de estos dos, 3, x por 3 nos da 3x, más el último al cuadrado, 3 al cuadrado, 9. Y aquí entonces la tenemos factorizada. Finalmente vamos a hacer tres ejemplos más. El ejemplo 4 dice 8x elevado a 6 menos y elevado a 9. Lo llevamos a forma de cubo. Primer paréntesis, elevado a 3, podemos hacerlo así incluso, tenerlo ya preparado. El 8, la raíz cúbica de 8 es 2. Pues 2 elevado a 3 es 8. Para las letras dividimos por 3 el exponente del 6, en este caso nos queda 2, x elevado a 2. Eso es lo que va dentro del paréntesis pequeñito. Aquí tenemos el i, dividimos por 3 al 9, nos da 3. Pues bien, aquí ya lo tenemos en forma de cubo. Lo factorizamos, paréntesis mediano, colocamos los que están dentro del paréntesis pequeñito, 2x cuadrado, el menos y el i elevado a 3. Para el paréntesis más largo trabajamos con esta expresión, reiteramos, 2x al cuadrado, debemos elevar el número que está afuera y la letra. 2x al cuadrado nos da 4x a la cuarta. Más la multiplicación de estos dos. Nos quedaría 2x al cuadrado y elevado a 3. Más el último al cuadrado y elevado a 3. Nos queda y elevado a 6. Bien, aquí la tenemos factorizada. Recordemos que cuando multiplicamos en los términos centrales se mantienen las letras. No debemos elevar las letras. Solamente se elevan o se aplica potencia en los extremos. Solamente la parte central de los términos, en el término segundo, se multiplican entre ellos, manteniendo las letras intactas junto a sus exponentes.
Ejemplo 5. 125x elevado a 12 menos 64p elevado a 15. Lo llevamos a forma de potencia. Recordemos, vamos a la forma de cubo, perdón, vamos a agilizar los pasos colocándole los cubos, el menos y el cubo. 125, la raíz cúbica 125, 5. Para la letra X, dividimos por 3 al 12, nos da 4. Lo que va dentro del paréntesis pequeño, para el primer término, es 5x elevado a 4. 64, raíz cúbica, 4. P, dividimos por 3 al 15, el exponente 15 nos queda P elevado a 5. Después, factorizamos. Colocamos lo que está dentro del paréntesis pequeñito, 5x a la cuarta, menos 4p elevado a 5, por, y el paréntesis que tiene los tres términos, nosotros trabajamos con esta expresión. 5x a la cuarta al cuadrado nos queda 25x elevado a 8. Más, multiplicamos 5 por 4, 20. Y mantenemos las letras, recordemos, en el segundo término, o el término central. Que la cuarta, p elevado a 5. Más, último al cuadrado, 4 al cuadrado son 16, p elevado a 10. Muy bien, aquí tenemos entonces el ejemplo o ejercicio número 5. Finalmente el ejercicio número 6, aquí hay una presencia de una fracción y aplicamos lo mismo. Primero lo llevamos a forma de cubo, un paréntesis largo, un poquito más largo para el primer término, elevado a 3, menos el segundo término, elevado a 3. Para la letra, dividimos por 3 y el 81 nos queda 27, por lo tanto queda a elevado a 27. Para el x elevado a 6 dividimos por 3 también este exponente, nos queda x elevado a 2. Para el m elevado a 18 aplicamos lo mismo, dividimos por 3, nos queda m elevado a 6. Pues bien, como ya tiene forma de cubo, lo factorizamos. Vamos a hacerlo por acá. Colocamos el paréntesis mediano y colocamos los términos dentro de este paréntesis mediano, los términos que están en los paréntesis pequeñitos. Es decir, a elevado a 27 partido x cuadrado menos m elevado a 6. Por, y aquí recordemos que simplemente para completar la expresión que tienen los tres términos, lo trabajamos con esta expresión. Es decir, este primer término al cuadrado, a elevado a 27 partido x elevado a 2 al cuadrado. Primero para el numerador nos queda a elevado a 54. X al cuadrado elevado a 2 nos queda x a la cuarta. Más la multiplicación de estos dos. Y como esto no tiene nada en común, simplemente lo vamos a mantener. Es decir, a elevado a 27, m elevado a 6, partido en x cuadrado. Porque recordemos que m elevado a 6 está partido en 1, por lo tanto x cuadrado por 1 queda x cuadrado. Más el último término al cuadrado, m elevado a 6 al cuadrado nos da m elevado a 12. Pues bien, aquí hemos desarrollado algunos ejemplos para explicar tanto la suma de cubos como la diferencia de cubos.